Dios le bendiga a todos, sean bienvenidos a un programa más de Nacidos con Propósito, siempre por la señal de ABN Radio. Les saluda el hermano Belker Ebalú y estamos contentos y agradecidos con Dios por permitirnos enlazarnos, interactuar con su persona una vez más este miércoles, ya 7 de la noche del mes de marzo del 2025, saliendo y emitiendo en vivo desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablar también de un tema muy importante y muy relevante dentro de la Iglesia de Cristo, cómo relacionarnos con la política desde una perspectiva bíblica. Así que le invitamos a que pueda compartir la emisión de nuestro programa, darle like, hacer un comentario tal vez en nuestras múltiples redes sociales que tenemos, ya sea YouTube, Facebook, TikTok, etcétera. Y queremos pues animarlos a que pueda comunicarse también ahora mismo por medio de WhatsApp, el cual es 926-113283, 926-113283. Síganos en nuestras distintas redes sociales como es Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, siempre como ABN Radio. Amén. Así que agradecemos nuevamente su gentil presencia. Comparta, dele like, eso nos ayuda bastante para que nos pueda recomendar las redes sociales y llegamos pues a diferentes públicos. Amén. Gloria al Señor, damos gracias a Dios nuevamente y le damos la bienvenida a este nuevo programa de Nacidos con Propósito, siempre por la señal de ABN Radio. Bueno, después de hacer las menciones correspondientes, ya estamos conectados desde Lima, Perú, hasta Dallas, Texas, con nuestro hermano Eleazar Betancourt, quien es pues politólogo, abogado, teólogo y principalmente hermano en Cristo, quien nos va a ayudar a comprender y a interactuar pues sobre este tema a puertas de las elecciones aquí en Lima, Perú, y creo que en gran parte de Latinoamérica pues también están cercanas las fechas de elecciones próximas, y siempre nuestro propósito es pues aconsejar, guiar, dar ese punto de vista, llevar, invitar a la población cristiana evangélica a desarrollar un pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la influencia de la cultura, la influencia de los medios de comunicación y obviamente el Dios de este mundo, ¿verdad? Siempre está pues con sus planes de mentir, y tenemos como pueblo cristiano estar apercibidos, ser sabios, sensatos y vigilantes para poder establecer un pensamiento y una dirección hacia las nuevas generaciones. Bienvenido, hermano Eleazar, que Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gozo en Cristo, y por supuesto esperando, como siempre, que esta transmisión sea para edificación, que sea para glorificar a Dios, y bueno, podamos entender un poco los principios y preceptos bíblicos sobre el orden social de Dios para las naciones, sobre lo que es la cosmovisión cristiana y los principios y preceptos de política que hay en la Escritura. Así que a la orden, y de verdad espero que sea de bendición para todos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Si bien es cierto, esta entrevista estaba pactada para la anterior semana, pero por temas fortuitos que acontecieron, pues pedimos también las disculpas del caso para nuestro público, y obviamente fue algo fortuito que el hermano no pudo estar con nosotros, pero él estaba muy disponible desde el momento uno, del minuto uno que le llegamos a hacer a la invitación. Él estaba disponible, pero lamentablemente se presentaron algunos problemas, pero ya superados esos, ahora estamos directamente y pasamos rápidamente a la primera pregunta de nuestro hermano, que va a ayudar como cristiano, abogado, un experto, un especialista, un profesional en el tema. Pues, hermano Eleazar, ¿cómo sería nuestra relación con la política como cristianos? Ya que hay un sector considerable de creyentes, ¿verdad?, que quieren mantenerse alejados lo más posible de la política, no quieren estar en sus templos, dentro de sus actividades cristianas, que no es malo, obviamente, pero como cada momento, cada cierto tiempo el Estado nos demanda elegir una autoridad. Y a veces, pues, como aquí en Perú, yo no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero hay un porcentaje alto que decide
elegir al candidato, quien va a dirigir por 5 años su nación, en el momento de la urna, frente a la cédula de votación, ¿verdad? Frente ahí se le ocurre decidir. ¿Cómo podemos entonces interactuar con la política nosotros como cristianos? Muy buena pregunta, y de verdad creo que la interacción entre cristianismo y política puede darse de diferentes formas. Podemos ver una relación dinámica entre lo que es ideologías políticas con principios y preceptos establecidos en la palabra de Dios para regir el orden de las naciones. Podemos también vincular la relación que hay de los gobernantes o autoridades para con los ciudadanos, o de otra forma también los derechos y responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos para con las autoridades. Son 3 tipos de relaciones diferentes: filosóficas o de teología política, que por cierto es una rama más antigua que la ciencia política misma, las ciencias sociales en general, porque antes era inseparable, ¿no?, lo que era la religión con la política. Así que, particularmente cuando hablamos del rol o la participación que tienen los cristianos en la política y no las autoridades respecto a nosotros, esta puede darse de 2 formas principalmente: directa o indirectamente. Así los cristianos decidan voluntariamente permanecer alejados de la política, y es entendible porque la política, o politiquería mejor dicho, a evidencia de tanta corrupción, robo, desgracias, inclusive guerras que se han causado por motivos políticos, muchos prefieren permanecer al margen, de no participar directamente en la política, pero indirectamente están involucrados, guste o no, porque estamos inmersos en una sociedad con leyes, con autoridades que, independientemente de que no estemos involucrados activamente en la política, vamos a tener cierta influencia definitivamente en la política. Y por otro lado están las personas que, siendo cristianos, sí quieren participar directamente en la política, inclusive ejercer la política como profesión, y es un área que tiene debate de por sí mismo. En la política hay debate, dentro del cristianismo se da mucho este debate, pero como dije al principio, hay toda unas ramas y corrientes de la teología política que estudian esto: teología política, teología ciudadana, teología de Estado, religión política, entre otras. Y bueno, generalmente como no se comprende estos conceptos o no se enseñan en los seminarios o en las iglesias o en los discipulados, pues parece muy extraño, ¿no?, que un cristiano se pueda involucrar con la política. Creo que es decisión personal. Si alguien quiere, incluso hay personas que están llamados a ejercer este rol. En Romanos 13 se les califica en 3 oportunidades como servidores de Dios a quienes están en eminencia como magistrados o autoridades. Hay personas que tienen llamados siendo cristianos para ejercer política, por supuesto, bíblicamente. Y hay personas que, bueno, simplemente ejercen el derecho al voto, ejercen la participación ciudadana de una u otra forma. Y bueno, tiene mucha tela que cortar. La participación y la dinámica entre el cristiano y la política, o el cristianismo y la política, se puede dar de diferentes maneras. Tremenda respuesta. Y rápidamente escuchándolo se me viene a la mente de este hombre llamado Felipe el etíope eunuco, ¿verdad? Quien al encuentro con Felipe el evangelista, pues este hombre es evangelizado, obviamente, mostrado con las escrituras, pero nunca se le manda a renunciar a su cargo político, que era pues ministro de Hacienda o ministro de Economía. Eso sería un claro ejemplo, ¿no, hermano? Y la otra parte sería pues tomar la parte de la organización Watchtower, que comúnmente lo llamamos Testigo de Jehová, quien obliga y exige, obviamente, no participar en política, menos en las elecciones. Obviamente, aquellos que no saben, nuestros amigos que están en sintonía el día de hoy, los Testigos de Jehová no ejercen su derecho a voto. Ellos van a las urnas, simplemente simulan una votación y se retiran sin haber efectuado. Ellos, en todo caso, pues no tendrían esa interacción, esa demanda, justamente que como parte civil o como ciudadanía, pues demandar a las autoridades, ya que se exentaron de participar en las elecciones. Cosa que también la otra postura de los hermanos, y aquí le voy a hacer una preguntita: ¿sería correcto que un pastor que tiene ese llamado al ministerio
abandonara el ministerio y se metiera en política? ¿Sería lo más...? Particularmente sí. Creo que no, porque la Biblia establece que los ministerios que no son bivocacionales, sino los que tienen llamamiento de dedicación exclusiva, como el pastorado, en Romanos se lee que el llamamiento es irrevocable. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si alguien tiene verdadera vocación de pastorado, más que vocación, llamamiento pastorado, esto va a ser de por vida. No porque alguien lo decida, sino porque es un llamamiento y la misma palabra de Dios establece que es irrevocable este llamamiento. Y como dije al principio, son dos tipos de vocaciones. Hay en la iglesia cristiana se manejan personas que tienen una vocación exclusiva, los que se dedican completamente al ministerio, como un pastor, y hermanos que sirven en diversidad de ministerios, pero son bivocacionales, es decir, tienen un trabajo secular y en los tiempos libres o cuando tengan tiempo, además del trabajo y la familia, sirven en un ministerio. Pero el pastorado no es bivocacional, es dedicación exclusiva. Por eso que un pastor, como inclusive pasó en Venezuela con una persona, un pastor muy famoso que se llama Javier Bertucci, que dijo públicamente, renuncio a mi pastorado porque la ley venezolana exige la condición seglar, es decir, no está involucrado en una religión en particular, porque obviamente sería un privilegio favorecer una religión si vamos a atender asuntos públicos. Él dijo públicamente que renunció al pastorado y obviamente no cumple la palabra porque el llamamiento es irrevocable. Y esto muestra precisamente quién tiene un verdadero llamamiento y quién no. Por eso, quien se va a dedicar a la política, dedíquese, fórmese, prepárese, y si lo tiene por llamamiento va a ser una bendición inclusive. Pero si alguien es pastor, tiene que dedicarse de manera exclusiva al pastorado. Tremendo, tremendo. Buena respuesta. Hermano, rápidamente ahí conectado con la primera pregunta lanzamos la siguiente. ¿Armoniza el intento de un cristiano para participar en política con el deseo de que Cristo venga? Porque parece pues que la iglesia tiene esa retórica, ¿no? Ese discurso, ¿no? Cristo viene ya y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven. O sea, nosotros queremos que Cristo venga ya y obviamente textos de la Biblia, versos de la palabra de Dios dicen pues que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino de los cielos, que Cristo tenía un reino y nosotros no tenemos nada que ver con política y así que no está muy bien. ¿Puede armonizar el deseo de un cristiano de ser activo en política o no? Creo que la misma realidad refuta ese tipo de interpretaciones, además de que la Biblia lo dice muy claramente. Cuando le preguntaron a Jesucristo si era lícito pagar tributos al Imperio Romano, que era una pregunta capciosa para tratar de hacer quedar mal a nuestro Señor, él respondió, darle al César lo que es del César. Y después dijo, darle a Dios lo que es de Dios. Cuando él dice, darle al César lo que es del César, está dando un mandamiento imperativo. Darle al César lo que le corresponde al César. La pregunta es, ¿qué le corresponde al cristiano darle al César? Porque Jesucristo, la intención de Jesucristo no era explicar argumentativamente en esa respuesta qué es lo que tenemos que darle nosotros como ciudadanos al César, y también hay que estudiar qué tiene que hacer el César respecto a nosotros. Pero en otros pasajes de la misma escritura, por ejemplo Romanos 13, el apóstol Pablo dice que tenemos que portarnos bien y así vamos a recibir alabanzas de la autoridad. ¿Para qué? Para que nos garanticen la vida y la libertad y la propiedad. Pero si nos portamos mal, eso es lo que nos corresponde a nosotros respecto al César. Si nos portamos mal, dice el pasaje, teme, porque no en vano llevan la espada para vengar y castigar a quien hace lo malo. En términos políticos, eso es seguridad y justicia. Eso es una de las acciones que toda persona, si no quiera participar en política, está por mandamiento divino involucrado indirectamente. Pero también dice el pasaje que por esto pagáis también tributos. Y ojo con esto, para eso específicamente es que se pagan tributos, no para otras cosas. ¿Para qué? Para que los magistrados, que en 3 oportunidades lo llama el pasaje servidores de Dios, atiendan continuamente a esto por causa de la conciencia, ¿no? Tenemos que estar conscientes que en un mundo caído hace falta una entidad que le ponga freno a la maldad. Y así nadie quiera participar en política, cumple la palabra de Dios.
tienen que pagar, todos tenemos que pagar impuestos para que haya una contraprestación estatal que debería ser para garantizar seguridad y justicia, como dice Romanos 13. Y si las personas no quieren participar en política, la bendición o el juicio de Dios por este diseño natural que Él creó, todos vamos a ser afectados. Si un gobierno es bueno, todos vamos a ser bendecidos. Si un gobierno es malo, vamos a tener juicio y las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales, todos las vamos a percibir. Así que cuando las personas dicen que no participan, lamentablemente al pagar impuestos, a vivir en una sociedad, al tener que responder ante la ley, al tener derechos civiles, derechos ciudadanos, participan directa o indirectamente en la política. Y les va a influir directa o indirectamente en la política. Querramos o no querramos. Y esto me hace, obviamente rápidamente viene a mi mente la idea de cómo algunas organizaciones que están siempre con ese discurso de la venida de Dios, la venida de Cristo, ¿verdad? E incluso se atreven a decir en todo el desarrollo de la historia de la fe cristiana, estos grupos que se han desligado de la doctrina cristiana siempre están dando fechas, ¿no? La Iglesia Adventista dijo 1844, 45, los Testigos de Jehová 1914, y siempre han ido retrasando esa venida porque obviamente la Iglesia de Cristo nunca puso una fecha exacta y nunca pues se sometió a eventos de repente que han interactuado y han despertado cierto temor, ¿no? A veces en la crisis de la Gran Depresión en Estados Unidos, parte de la iglesia comenzaba pues a ver esta venida cerca. En el 2000 también algunos por ahí dijeron que ya venía Cristo, que estaban a puertas. La iglesia cristiana nunca se ha manejado de esa forma. Es propio de las sectas, más bien pseudo cristianas, manejarse de esa forma, y es por eso que ahora la forma de establecer esa conexión con la grey de esos grupos religiosos genera pues ciertas contradicciones. O nos vamos o no nos vamos, o participamos activamente, ¿verdad?, en política, o qué hacemos. Entonces la Iglesia de Cristo, como bien ha dicho nuestro hermano Eleazar, nunca se ha manejado así. Y nosotros, ahora viene la tercera pregunta, hermano: ¿qué aporte más notable o cuántos aportes más notables ha realizado el cristianismo dentro de la política o dentro de ese activismo político? Wow. Como dije anteriormente, muy buena pregunta. Incluso anteriormente a las ciencias sociales como ciencia política, derecho, economía, sociología, existía la teología política. Antes de que existieran la democracia, la república como la conocemos hoy en día, en la Edad Media o en la Antigüedad, era inseparable. Es una simple descripción, no significa que lo estoy suscribiendo, ¿no? Pero antes era inseparable no solamente la política con el cristianismo, sino la religión en sí con la política. Y la teología política específicamente estudia esto, los principios que hay en la palabra que definieron después el orden social. Contrario a lo que sería, por ejemplo, ver elementos bíblicos en la política, es algo diferente. Una cosa es ver elementos en la Biblia de política y otra cosa es ver elementos teológicos en la ciudadanía, por ejemplo, o elementos religiosos. Pero la teología política estudia específicamente qué hay en la palabra de Dios que definieron el orden social. Y mucho, esto lo digo como politólogo, mucho de lo que se enseña en un pensum de ciencia política y de derecho viene de la Biblia. Porque algo que tiene de maravilloso la Biblia es que hay un orden natural. Describe mucho un orden natural que de manera irreductible se va a reflejar en la realidad social. Por ejemplo, cuando en los mandamientos se habla no matarás, esto es derecho a la vida, no robarás, esto es derecho a la propiedad. Que se respete o no estos derechos, que se garanticen o no a través del orden y seguridad y la justicia, que son funciones de un gobierno, esto va a reflejarse en la realidad. Y mucho de lo que hoy se está defendiendo, derechos naturales que hoy ya son consagrados a través de parlamentos, pero antes existían en la Biblia. Cuando estaba estudiando, por ejemplo, derecho, me decía mucho que el derecho nació en Roma, y es falso. El derecho existía desde el Antiguo Testamento. Miles de años atrás ya habían leyes para regir a los pueblos específicamente. De hecho, yo puedo decir que el derecho propiamente en Occidente nació de la Biblia. Así que en todas las ciencias sociales, en política, en derecho, en economía, vamos a ver en la Escritura
desde el Antiguo Testamento preceptos y principios para regir cómo debe descentralizarse el poder, por ejemplo, o limitarse el poder, o en economía cómo tenemos que administrar nuestros recursos, o en derecho cómo tiene que ser la ley. Muchos de estos principios que definen hoy en día lo que son las ciencias sociales, ya la Biblia establecía esto como preceptos en la antigüedad. Así que prácticamente Occidente ha sido influido de gran manera por el cristianismo, y por eso que en el espectro político prácticamente todas las corrientes le han querido sacar provecho al cristianismo, por la influencia que tienen en la civilización occidental. Por eso hay desde marxistas cristianos, socialistas cristianos, socialdemócratas cristianos, liberales cristianos, conservadores cristianos, anarcocapitalistas. Hay cristianos de todo tipo. Le quieren sacar provecho al impacto que ha tenido la palabra de Dios en Occidente, pero obviamente todo no puede ser verdad. Hay preceptos muy claros de la Biblia para saber cuál es la forma política más adecuada para una sociedad. Tremendo, qué tremendo. Gloria a Dios. Claro, nosotros hemos visto también aportes directamente, porque cómo no olvidar pues la influencia puritana, ya sea en Inglaterra, en Estados Unidos, donde básicamente pues nosotros vemos que la Constitución, ¿verdad?, fue firmada en una base bíblica. El Día de Acción de Gracias, ustedes sabrán mucho mejor que yo, hermano Eleazar, el Día de Acción de Gracias pues fue motivado justamente por esta interacción de puritanos y nativos americanos, ¿verdad? Legalizada posteriormente con Abraham Lincoln o posteriormente ya en una época moderna, ¿verdad?, por el Congreso de los Estados Unidos de América, y la abolición de la esclavitud también obtenida también por la interacción y la participación de un cristiano, fiel cristiano, dentro del Congreso británico. Entonces, sí ha habido aportes notables del cristianismo, o de cristianos en todo caso, dentro de la política a nivel mundial. De aquí pasamos ahora, manteniéndonos en el rigor de la conversación, pero girando un poquito el tema, queríamos preguntarle, ¿qué es el socialismo? ¿Puede el socialismo simpatizar con los principios cristianos, hermano Eleazar? Siempre le pido gracias al Señor para compartir estos temas, porque en política hay debate, y entre los cristianos también hay mucha discusión que a veces es vana y estéril cuando se habla de estos temas. Oro antes para que las personas puedan recibir con gracia la verdad de la palabra de Dios, y que me den las palabras más adecuadas para dar este tipo de respuestas. Pero definitivamente, ninguna forma socialista es consistente con la Escritura. Ninguna forma estatista, como el socialismo, que es una forma estatista, ninguna forma colectivista, como el socialismo, que es una forma colectivista, ninguna rama del socialismo es consistente con la Escritura, aunque exista filosofía o teoría, como por ejemplo comunismo cristiano, social cristianismo y ese tipo de cosas. Pero no, todo se fundamenta generalmente en descontextualizaciones de pasajes bíblicos para, como dije al principio, querer sacarle provecho al cristianismo en su influencia en Occidente. Por ejemplo, vemos mucho que Jesucristo apoyó a los pobres, y esto es verdad, pero la caridad respecto a los pobres es un rol que Dios le designó a la iglesia y voluntariamente a las personas cuando quieran ejercer la caridad. Nunca vemos en la palabra que se le atribuya al Estado esta función. O como por ejemplo la iglesia primitiva cuando estaban repartiendo los bienes. Esto es ejemplo perfecto de la propiedad privada, porque las personas que tenían su patrimonio tuvieron que vender, por cierto, una transacción comercial, y ellos voluntariamente, esto es la propiedad, yo hago con mis bienes lo que yo quiero, puedo venderlos, puedo alquilarlos, puedo regalarlos, puedo donarlos, voluntariamente vendo para entregárselo a los apóstoles, y como había necesidad se repartía entre igual. Esto es ejemplo perfecto de cómo debe funcionar una esfera privada, porque la iglesia es una esfera privada. Esto nunca se politizó. No vemos a los apóstoles allí, ni a Pedro ni a Pablo pidiéndole permiso al Imperio Romano, ni diciéndole al Imperio Romano que tenían que redistribuir estas riquezas porque ellos son la autoridad, o mucho menos que ellos expropien y le den a los demás. Este tipo de pasajes son los que se utilizan para argumentar que la Biblia es socialista, que Jesús es socialista, pero son descontextualizaciones. El socialismo, de hecho, es la antítesis de la cosmovisión cristiana. El socialismo científico, el que propuso Carlos Marx, es materialista, niega la realidad espiritual. La famosa frase de Marx, mi propósito es destronar a Dios y destruir el capitalismo.
es porque él sabe que la relación del orden social que hay en nuestra civilización está directamente relacionada con el cristianismo. Y desde el punto de vista epistemológico, filosófico, político, económico, para tratar de resumir, no hay nada del socialismo que pueda hacer con el cristianismo. Lamentablemente, el socialismo, sobre todo el blando, que es la socialdemocracia, es lo que abunda en nuestras sociedades. Y porque hay problemas, hay crisis económicos, problemas de inseguridad, ineficiencia en las instituciones, porque es lo que ha abundado el socialismo blando. Si se cumpliera la palabra de Dios como está establecido, de hecho, cuando juramentaban a los presidentes en Estados Unidos, en Deuteronomio 28 era, miren, si ustedes siguen estos mandamientos, les va a ir bien. Si no lo siguen, les va a ir mal. Tremendo. ¿Y qué es lo que tenemos en Latinoamérica? Juicio. Porque seguimos insistiendo con modelos socialistas que hoy en día son muy agradables en el discurso. Es una narrativa que llama mucho la atención y convence a muchos, pero cuando vemos en la práctica, pues, ninguna nación de Latinoamérica lamentablemente ha salido del subdesarrollo precisamente por esto. Porque, no solo porque lo establece la palabra de Dios, no es una cuestión de nada más de fe, es que racionalmente el estatismo es inviable económicamente y genera corrupción, crisis económica, subyugación, y por eso, bueno, podrías pasar todo el programa hablando de por qué el socialismo definitivamente no es bíblico, pero en resumen, por esto y por muchas otras cosas más, definitivamente la respuesta es no. No es compatible el socialismo con el cristianismo. No es compatible, no viene a simpatizar ni siquiera el socialismo con los principios cristianos, y eso destruye también la falacia de que Jesucristo era el primer socialista, ¿verdad?, de la historia, que se abocaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y bueno, excelente respuesta de nuestro hermano Eleazar. Y también rápidamente se me viene a la mente esta preguntita. Justamente esta retórica, este discurso, lo toma el socialismo, ¿verdad? Y es tal vez algo engañoso donde la mayoría de cristianos caen en el momento de la elección, ya que la retórica del socialismo, viene a la igualdad de pobres, ¿no? Aquí teníamos un presidente que llegó a ser presidente, obviamente detrás de él había una ideología socialista que decía no más pobres en un país rico. Entonces, cuando uno absorbe esa idea, esa premisa, ¿verdad?, un poco engañosa, y dice, bueno, el cristiano dice, toma y compra esa idea y dice, bueno, no va a haber pobres, ¿verdad? Ahora, deberíamos tener mucho cuidado con esa postura, ese discurso de que vamos a eliminar la pobreza, todos vamos a ser de un solo nivel económico. Deberíamos tener cuidado cuando eso venga. Estás tratando un punto muy importante, hermano, porque lamentablemente el cristiano no ha sabido discernir esta narrativa, este discurso que tiene como propósito manipular. Así quieran, tengan buenas intenciones, y muchos tienen malas intenciones, lo hacen con toda intención de manipular, pero mientras más grande es el Estado, esto va en detrimento del poder adquisitivo del ciudadano. Los recursos van al Estado y nosotros perdemos nuestra libertad y nos hacemos más pobres. Así que la solución no es esperar que el político resuelva, sino que se aparte de los roles que Dios le diseñó a otras esferas sociales, que el Estado, que por cierto, eso es la obra del anticristo, la estatización universal, el gobierno mundial, sí, usurpar roles que Dios les diseñó a otras esferas sociales como familia, matrimonio, trabajo, economía, iglesia, nación, etcétera, etcétera. Igual, si alguien quiere, por ejemplo, comprar una casa en un país, ¿será que cualquiera puede comprar una casa en un país o necesitas ser hábil en derecho, ser ciudadano o tener derechos civiles? No, nadie, una persona que vaya a un país no puede hacer lo que quiera, se rige por una legislación. Así que cuando analizamos esto, ¿cuáles son los verdaderos derechos que por el solo hecho de existir los tenemos en cualquier parte del mundo? Que son los derechos que salen en los mandamientos. Vida. O sea, en cualquier parte del mundo tienen que respetar nuestra vida. Eso es indiscutible. Libertad, o las libertades de pensar, de hablar, de accionar, libertades políticas, libertades económicas, libertades, etcétera. Se tiene que respetar nuestra libertad, al menos que cometamos delitos, porque la libertad también se pierde. Y la propiedad, específicamente de nuestro cuerpo. Somos propietarios porque Dios lo diseñó así, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que
accionemos o lo que queramos trabajar, por ejemplo. Esos son los únicos 3 derechos que tenemos que están en los mandamientos. No matarás, respeta la vida. No robarás, respeta la propiedad. Y como son mandamientos que los puedes cumplir o no, para bendición o para juicio, también hay libertad. Así que, tremendo. ¿Cuál es la estrategia globalista? Acuérdense que el globalismo quiere romper con la soberanía de las naciones para poder controlarlas. Claro. Y si una persona va a un país y le dan el derecho a trabajar simplemente porque es de otro país, porque es un humano, ¿qué estás haciendo? Rompiendo con las leyes de una nación, rompiendo con la soberanía de un país, y esto no es lo que establece Dios. Ojo, no se está negando el derecho al trabajo, sino que cuando vas a trabajar, necesitas unos procedimientos civiles, necesitas unos procedimientos, si eres ciudadano, obviamente no hay problema, pero si no eres ciudadano, necesitas regirte por procedimientos civiles para poder tener el derecho a trabajar y responsabilidad para trabajar también, porque tú eres responsable de lo que hagas en tu trabajo. Así que este tipo de procesos no vienen del orden natural, vienen del derecho civil, del derecho ciudadano, y no por el solo hecho de que somos humanos vamos a llegar a cualquier sitio a trabajar como queramos. No, hay un orden, hay leyes, y por eso John Locke, el padre del liberalismo clásico, dijo, los únicos 3 derechos que la Biblia garantiza, que son verdaderamente derechos humanos, son vida, libertad y propiedad. El buen John Locke. Sí. Bueno, estamos pasándola súper bien con nuestro hermano invitado especial desde Dallas, Texas. Continuamos con esta interesante entrevista, interactuando bien con nuestro hermano Eleazar Betancourt, quien nos está despejando todas las dudas, ¿verdad? Si un cristiano puede interactuar en la política, si debe ser reaccionario o activo en la política, ¿verdad? Porque normalmente aquí en esta parte de Occidente, de Latinoamérica, pues básicamente el rol de la iglesia se ha limitado a un rol activista, perdón, que ha reaccionario, un rol reaccionario, ¿verdad? Los políticos sacan una ley a favor del aborto, a favor de la educación sexual integral en los colegios, para con nuestros hijos, distorsionando pues así la libertad a la información sexual. Y pues es en ese momento donde la iglesia pues se pone de pie, sale de los templos y va a las marchas, contra la postura de que un cristiano debe ser proactivo dentro de la política y estar constantemente incluso interactuando, pues, ¿verdad?, a través de normas, leyes, disposiciones gubernamentales desde el Congreso de la Nación. Y eso, gracias a Dios, lo ha entendido muy bien en Perú. Tiene una iglesia que ora, una iglesia que no solamente ora, clama a Dios, sino que también participa en política, y gracias a Dios todos esos elementos progresistas que han azotado diferentes naciones, gracias a Dios el Perú todavía se mantiene bajo una ideología conservadora. Pasamos rápidamente, me encantó esa última parte de los derechos, solamente son 3 para todos nuestros hermanos cristianos. Solamente tenemos 3 derechos: la vida, la libertad y la propiedad. Derechos humanos. Derechos humanos, por supuesto que sí. Naturales. Hay otros tipos de derechos, pero esos son los únicos 3 derechos humanos. Exactamente. Entonces, cuando un candidato, ¿verdad?, nos aumenta esos derechos, pues, por ejemplo, incluso el gobernante, voy a decir su nombre, Pedro Castillo, en su plan de gobierno de 100 días, lo que él iba a instaurar dentro de su gobierno a la brevedad posible, en el límite de tiempo de 100 días, él decía que todos los peruanos tenemos el derecho a buen vivir. Imagínense. Entonces, es un poco arbitrario, ¿verdad?, de poner eso, el derecho a buen vivir, ya que, pues, ¿a razón de quién? O sea, ¿quién delimita el buen vivir? ¿Verdad? ¿En un empresario? Obviamente todo el mundo cuando dice el buen vivir, pues obviamente me encuentro pues en una piscina en Manhattan, hermano Eleazar, ¿verdad? Entonces, y eso va a comenzar al hombre que está en el Ande, en la Puna, el que está ahí viviendo de la chacra, pues obviamente, voy a tener una buena vida. Y obviamente caemos en ese populismo, en esa demagogia, y como dice, cuando una vez entran, destruyen todo el socialismo. Continuamos, me dice producción, se escucha algo al fondo, no sé si continuamos o vamos a un... Amén, vamos a continuar, amados hermanos. ¿Los gobiernos socialistas persiguieron a los cristianos, hermano Eleazar? Persiguen, sobre todo los socialistas marxistas, los más radicales,
que sistemáticamente no solo van concentrando el poder, sino después ejerciendo el poder despóticamente, persiguen a cristianos y a no cristianos. Es política de Estado prácticamente perseguir a quienes adversan sus líneas, como por ejemplo, lamentablemente se ven en los totalitarismos que tenemos en la región, pues Venezuela, Cuba. Albania se declaró oficialmente un estado ateo en 1967. Entonces, hermano, si me permites agregar adelante. algo muy importante a eso para que el cristiano entienda. Hay dos socialismos en términos generales, el utópico, el premarxista y el marxista. Una de las líneas epistemológicas del marxismo o sus fundamentos para conocer qué es verdad es la lucha de clases. Hay otras líneas epistemológicas, el materialismo histórico, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice la lucha de clases? Marx observó que siempre el fuerte es el que predomina. Incluso los ateos también creen en esto, en la naturaleza animal. El más fuerte es el que termina dominando. Sí. El tiempo ha quedado muy corto. No sé si la producción me puede dar unos minutos para también advertir, hermano Eleazar, y usted sabe mucho de eso, yo estoy seguro que sí. ¿Qué rol cumple los medios de comunicación para dirigir mi intención de voto? O sea, a veces, y esto creo es una idiosincrasia netamente peruana, a menos que usted me corrija, nos sentamos en el sillón después de ir a la iglesia, después de repente un día de descanso. Yo voy a una iglesia, una congregación donde hay culto los martes a domingo, de repente ese lunes tenemos pues un momento de familia, encendemos la televisión, comenzamos a ver un canal. Obviamente aquí en Lima, Perú, hay canales ideologizados, progresistas y que defienden la cultura woke y bueno, pues nos limitamos a eso, a las noticias que de repente llegan a nuestro intelecto y decimos, uy, qué mal está el mundo, ¿no? Qué mal es los políticos y todos los políticos y la política per se es sucia. ¿Cómo influye los medios de comunicación para dirigir mi intención de voto? Influyen de manera determinística, hermano, definitivamente. Celebro lo que estás haciendo. Gloria a Dios por el trabajo que estás haciendo y por compartir de estos temas, hermano, porque no es fácil. Inclusive la crítica que se nos viene por hablar de estos temas que son tan controversiales y los propios cristianos a veces ponen el grito en el cielo porque se están compartiendo sobre estos temas. Por eso aplaude y todo mi apoyo y por supuesto cada vez que necesita hablar de estos temas con gusto puedo participar. Amén, tremendo. Gracias a Dios hay muy pocos, pero todavía hay medios cristianos y hay medios que son conservadores que podemos tener por lo menos una línea más parecida a lo que va acorde con nuestras convicciones. Pero si algo tenemos que tener claro es que los medios de comunicación están controlados por el progresismo y por el globalismo y sería muy insensato de cristiano prestar atención a lo que están diciendo los medios en todo el mundo hoy en día. Porque hay mucha desinformación, mucha manipulación y nosotros tenemos que regirnos por los principios bíblicos. Mejor buscar medios conservadores, si hay medios cristianos para informarse y discernir, mucho discernimiento en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo para saber darnos cuenta que es verdad y que es mentira. Y justamente hace poco, hace unos 15, 20 días, exagerando un mes, no sé si la producción me puede ayudar con la imagen de Giacomo Bocchio, un participante de una idea televisiva, creo que multinacional, porque se ha replicado en varios países, del Gran Chef o de Masterchef, un experto en chef en comida peruana internacional, pues cristiano, él emitió su desinterés, su enojo, su molestia en un comentario cuando dijo que él no toleraría dentro de los baños normalmente masculino y femenino, no admitiría pues el ingreso de otro hombre al baño de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque mantenía lo que decía la Biblia, Dios creó dos géneros, masculino y femenino, y eso le costó su puesto de trabajo, solicitaron su renuncia, prácticamente lo votaron de este programa, muy, muy visto en la población peruana aquí en Lima. Y bueno, y eso justamente viene o proviene, hermano Eleazar, de este tipo de canales.
que están a favor de la ideología woke, del progresismo, que van a mantener su agenda, no importando pues a quién tienen que poner de lado, incluso obviamente a la iglesia. Entonces no esperemos que este canal de televisión tenga pues una opinión imparcial. Obviamente va a estar parcializada por una ideología. Y esto nos da evidencia para que el cristiano sea un hombre sensato y desarrolle pues un pensamiento crítico y qué consumir, o al menos qué recepcionar o cómo recepcionar una información que proviene de este medio de comunicación. Rápidamente, esto no aseveremos, hemos hablado del socialismo, hemos tenido justamente una crítica directa, ¿verdad?, del socialismo, pero muchos también nos dirán, bueno, entonces el capitalismo viene del cielo, hermano Eleazar. O estamos, pues, usted propone que el capitalismo es la panacea para resolver nuestros problemas. ¿Qué diría usted ante esa objeción? Es un tema que a mí personalmente me apasiona. Tengo un libro al respecto sobre cristianismo y capitalismo. El problema es que el capitalismo, como se dice que lo acuñó Marx, el término capitalismo, y es para destruirlo, dentro de la influencia que ha tenido el socialismo en las instituciones, en los medios de comunicación, en las universidades, esa concepción del capitalismo como algo maligno, ¿no? Pero de hecho, cuando entendemos técnicamente lo que significa, en una definición universal de lo que es capitalismo, usufructo de propiedad privada en medios de producción. Usar y obtener un fruto privado para producir. Vamos directo al grano. ¿Qué hacía Jesús antes de comenzar su ministerio? ¿Qué usufructuaba él? Madera. Obtenía materia bruta, se le dice hoy en día, de la naturaleza, ¿verdad? La madera, transformada en materia prima para fabricar mesas, sillas. Usufructuar, usar y obtener un fruto de la madera. Esa es la definición literalmente de capitalismo. No estaba esperando que el Imperio Romano le diera trabajo o ser empleado del Imperio Romano. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Fabricaba tiendas. ¿Cuáles eran sus medios de producción? La tela, las tijeras, para poder fabricar una tienda. ¿Esos medios de producción eran del César o él los usufructuaba libremente para desempeñarse en el mercado, vender y poder sostenerse? ¿Qué hacían los pescadores, empresarios, mayoristas, por cierto? Porque extraían los peces del mar y los vendían y pagaban sus impuestos, se enojaban bastante porque eran altos, para poder sostenerse. Todo eso es usar y obtener un fruto de medios que Dios le otorgó a la familia para poder ganarse el pan y sostenerse. Eso existe desde las sociedades primitivas. Trabaja, usufructúa la naturaleza. El mandato cultural es ese, ser mayordomos de la creación. Satanás lo que quiere es que el Estado tenga ese rol, que sea nuestro papá, que sea nuestra empresa, que sea nuestro proveedor. Y la Biblia dice es lo que hizo Jesús. Trabaja, usufructúa la naturaleza para prestar un servicio, y eso lo hizo Jesús, lo hizo los pescadores como Pedro y como Juan, lo hizo Pablo, y esto es literalmente lo que es bíblico. Usufructuar medios de producción privada, por supuesto con ética, con valores. ¿Para qué? Bueno, este libro muy famoso de Max Weber, La ética protestante, es el espíritu del capitalismo. Lo que establece es que en vez de acumular riquezas para tener lujos, es generar un negocio o una empresa que satisface necesidades de la sociedad. Es muy distinto que yo tenga un carro de lujo o tener muchas propiedades a tener una empresa que satisfaga necesidades de la gente. O sea, tú te desligas de las riquezas, sino que te conviertes en un benefactor social. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hizo Pablo cuando trabajaban antes de su ministerio espiritual? Tremendo, tremendo. Muy claro, hermano. Ya vamos yendo a finalizar el programa. Han quedado algunas preguntas en tintero. Pero para cerrar este programa y justamente no ser tachados tal vez como derecha o de repente capitalistas, neoliberalistas, ¿cómo reaccionar el cristiano ante esta nueva generación de líderes? Bukele en El Salvador, conservador; Trump en Estados Unidos; Abascal en España, que es un candidato, obviamente yo creo que va a dar un giro a España del socialismo, del Partido Socialista Obrero Español, pues, ¿no? De Sánchez a Abascal. Aquí también
tenemos a nuestro alcalde, que es muy probable que se lance a la candidatura el señor López Aliaga, que es un empresario exitoso. Tenemos a Milei, también, que es un conservador, que está a favor de los derechos de la familia y es provida. ¿Cómo reaccionar nosotros? Ellos son los elegidos de Dios, Dios los ha mandado, son Jesucristo encarnado en la tierra, son pastores. ¿Cómo reaccionar ante eso? ¿O debemos también mantenernos en una postura vigilante, muy expectante a lo que estas personas, porque no necesariamente ser pro vida quiere decir ser temeroso de Dios, no necesariamente ser conservador quiere decir ser un cristiano? Entonces, ¿cómo reaccionar ante esta nueva generación de líderes en todo el mundo? Sí, una pregunta muy, muy, muy interesante. Voy a tratar de resumirla lo mejor posible. En mi libro, por cierto, toco un tema que está relacionado, teología política. Yo tengo ya 7 libros sobre temas de gobierno y sociedad desde el punto de vista bíblico. Trato un tema que es idealismo y pragmatismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hasta qué punto podemos ser idealistas y hasta qué punto podemos ser pragmáticos? Una sociedad ideal, como establece la palabra de Dios, no hay en el mundo, porque si no estuviéramos en el paraíso. Si es que cumpla los preceptos de Dios, bueno, no estuviéramos caídos y estuviera gobernando Cristo. Pues para resumir, filosóficamente podemos discutirlo, teóricamente, mira, la Biblia establece, estos son los roles del Estado, la economía tiene que ser de esta forma, pero eso filosóficamente, o en términos de teología política, o en cristianismo y economía. Pero en la realidad, con esto no se refleja, vivimos en un pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Hay 2 posiciones que podemos tener. Como no tenemos esos candidatos ideales que cumplan lo que establece la palabra, ¿qué hacemos? ¿Votamos por el que se acerque más o nos apartamos? Personalmente, cuando se trata de discutir filosóficamente, yo soy bastante enfático, pero como vengo de un comunismo en Venezuela y sé cómo te afecta la realidad, y yo sé que a todos los padres les va a preocupar, por ejemplo, aunque no se quieran meter en la política, que sus hijos vayan a la universidad y se vuelvan ateos y se vayan, lo va a decir así, al infierno por dejar de creer en Cristo. Y ahí les va a doler en el alma y se van a arrepentir por decir, no me quiero meter en política. Porque tarde o temprano van a educarse en esos sistemas ateos. La realidad les va a pegar en la cara. Así que, desde el punto de vista pragmático, yo prefiero optar por políticos que se acerquen más a la cosmovisión cristiana, con límites. Exacto. Si veo que se alejan mucho, por supuesto, prefiero no votar y no darles apoyo. Pero si vemos un candidato que por lo menos es conservador, que rechace el progresismo, rechace el globalismo, eso es bueno, porque por lo menos en ese sentido le ponemos un freno a la maldad. Exacto. Y si se acerca mucho más en términos políticos y económicos, pues lo podemos aplaudir. Así que, en resumen, una fórmula que todo cristiano puede seguir para saber por qué partido, por qué figura, por qué candidato puede votar. Políticamente, que promueva un gobierno limitado, que es lo contrario del anticristo. Limitar el poder. Económicamente, que va a ser la consecuencia, limitar el poder. Economía libre, para que trabajemos y podamos sostenernos a nuestra familia. Y social y culturalmente, ser conservador, que no permita el progresismo y el globalismo. Entonces, políticamente, gobierno limitado. Económicamente, mercado libre. Y culturalmente, conservador. Ahí vean los partidos, vean los candidatos. Generalmente no cumplen todos estos requisitos, pero podemos discernir qué está haciendo políticamente. Es socialista, está agrandando el tamaño del Estado, no es bíblico. Está promoviendo libre mercado. Y así discernimos por quién podemos votar. Esa fórmula es sencilla. Gobierno limitado, mercado libre y ser conservador en lo social y cultural para saber por quién podemos votar. Y eso aplica en cualquier país, porque esa es la cosmovisión cristiana. Gobierno limitado, mercado libre y ser conservador. Propiedad privada. Gloria a Dios, llegamos al final del programa, amado Eleazar. El tiempo para mí ha volado. Ha quedado algunas preguntas. Esperamos normalmente invitarlo a este programa Nacidos con Propósito por ABN Radio. No solamente para tocar esos temas, sino también otros temas que usted como teólogo, ¿verdad?, entiende mucho. Y también, pues, de ya invitarlo para seguir hablando sobre este tema dentro del desarrollo de esta candidatura, ¿verdad? Tenemos 41 partidos políticos que van a optar por un lugar en la presidencia. Imagínese. Entonces, la mayoría socialista, supongo.
Sí, sí, los últimos gobernantes que ha tenido el Perú justamente han tenido corte socialista, ¿no? Tenemos Ollanta Humala, quien era financiado y simpatizaba con el gobierno de Hugo Chávez. Tenemos Uf, pues también al señor Pedro Castillo, el señor Vizcarra, bueno, y que lamentablemente, y esto usted también lo sabrá, que los últimos 5 o 6 presidentes han terminado en la cárcel por mm. enriquecimiento ilícito, por etcétera, etcétera. Y bueno, Esa es para otra transmisión, compartir sobre este tema ampliamente. Sí. es nuestro deseo informar, amados hermanos en Cristo. Hemos tenido a bien, y gracias a Dios también por darnos a nuestro hermano Eleazar lleno de conocimiento, de ciencia, y que nos pueda aconsejar bíblicamente cómo debemos votar, cuál es el perfil del candidato. Es la última participación de nuestro hermano me encantó. Y su despedida, estimado hermano Eleazar. Bueno, antes que nada, quiero pedir perdón públicamente por si alguna de mis palabras hirió a alguna persona, porque cuando se habla de política a veces herimos sin querer. Hay mucha pasión cuando se habla de temas políticos. Soy una persona de mucha convicción que quiero dejarse llevar por lo que dice la palabra de Dios. Mi intención de verdad es hablar con gracia, hablar para edificar. Siempre todos tenemos un proceso de crecimiento de espiritual y crecimiento de la palabra de Dios. A veces nos equivocamos, cometemos errores, pero aprendemos. Y es un tema que a mí me apasiona, hablar de teología política, de ciencias sociales, conforme a la luz de la palabra de Dios. Lamentablemente hay muy poca formación entre los cristianos, y lo que hay en mi corazón dispuesto por el Espíritu Santo es edificar al cuerpo según lo que la Biblia establece para el orden social de las naciones. Gracias a todas las personas que están en sintonía. Bendiciones para ustedes, para sus familias. Gracias a todo el equipo de producción, a mi hermano querido por invitarme, y siempre a la orden, con el Amén. propósito de glorificar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo. Muchas gracias, hermano Eleazar. Que Dios les bendiga mucho y gracias. Saludos a toda su familia y a usted principalmente. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos llegado a la recta final. Invitamos a nuestros hermanos en Cristo, pues que este video, esta entrevista va a estar colgada en YouTube, ya que la producción me informa que ha habido algunos problemas en la transmisión de Facebook, pero vamos a colgarla. Ha estado muy interesante. Comparta, síganos en nuestras redes sociales. Usted sabe cómo nos apoya y cómo nos ayuda a nosotros seguirnos, darnos un like, un comentario. Si le gustó la entrevista, compártala, por favor. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, y descargue la aplicación a su dispositivo celular para que pueda estar al tanto de todos nuestros programas y también de la interesante y variada producción, ¿verdad?, que tiene esta radio ABN Radio, que está las 24 horas conectadas con música cristiana, informes, prédicas, ensayos, artículos cristianos y justamente también el programa Nacidos con Propósito. Yo me despido. Hemos hablado de un interesante tema, cómo el cristiano debería interactuar con la política mundial. Así que Dios le bendiga a todos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga.